8:16 en la mañana está con nosotros, como les anticipaba, la ex canciller de la República, María Isabel Salvador. También estuvo un tiempo como presidenta del Consejo de Gobierno en las Galápagos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y fui ministra de Turismo. Y ministra de Turismo también en la época en las buenas épocas de este país. Qué gusto tenerle acá y presencial a María Isabel, una querida amiga, para hablar sobre temas que ella conoce y bastante bien. Partir de lo local, de lo nacional, de lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. El presidente Noboa está ahora mismo atravesando una nueva gira, ¿no? Ha visitado Brasil, estará en Uruguay, y ha hecho una serie de recorridos antes, durante estos 20 y pico de meses de gobierno, que la pregunta que nos hacemos la gran mayoría de ecuatorianos es ¿qué tantos resultados nos están dejando, ¿no? O si es que, en definitiva, María Isabel, tanto viaje del presidente responde a una agenda sobre política exterior del gobierno de Noboa. Esa creo que es la gran pregunta. ¿Hay una agenda de política exterior del gobierno de Ecuador? Bienvenido y buenos días. Gracias, Alexis, por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes. A ver, yo creo que dentro de la gestión de un gobierno, necesariamente los viajes internacionales son necesarios, son fundamentales, son importantes. Sin embargo, creo que la pregunta que tú planteas es realmente la base, ¿no? Lo fundamental, conocer si todos estos viajes, mencionaste la cantidad de viajes que él ha hecho en el tiempo que viene gobernando, y veía yo unas notas de prensa donde al mes de mayo se hablaban de que ha realizado 20 viajes internacionales ya. Eso fue a mayo. Ahora ha habido 2 viajes adicionales, uno a China, luego estuvo en España y en Italia, y ahora se encuentra justamente en los países del sur del continente. Y claro, eso nos lleva a 23 viajes en ¿cuánto tiempo lleva de gobierno? Poco más de 2 años van a ser pronto, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo considero que viajar es parte fundamental de la gestión de un presidente, ¿no? Pero claramente, si no hay una visión clara de qué se busca, qué se espera, qué se desea de esos viajes, porque, es decir, si es que tienes claridad respecto de qué estás buscando, es porque tienes un plan de política exterior. Yo me resulta un poco difícil poder afirmar hoy día que existe claridad respecto de cuál es la política exterior del gobierno de Noboa. Porque es un poco contradictoria, ¿no? Es decir, sí. Partes, de hecho, yo recuerdo, digo, para empezar por ahí, la foto aquella en Mar-a-Lago con Trump, y en los últimos días tienes que visita a Xi Jinping en China. Entonces, digamos, puede resultar un poco contradictoria, sí, desde el punto de vista ideológico, pero en un gobierno que no tenemos tampoco tan clara cuál es su ideología, puede resultar que ese manejo más disperso de la política exterior le puede terminar dando resultados. A ver, yo pienso que, es decir, en política exterior es decir, tú puedes ser muy claro respecto, desde el punto de vista ideológico, y privilegiar visitas en esa línea, ¿no es cierto? Sin embargo, las relaciones internacionales y en el mundo que vivimos actualmente, un mundo globalizado y que está llegando a puntos casi donde no hay parámetros, ¿no? Tienes que ser más pragmático. Simplemente viajas porque es importante que te conozcan, que te reconozcan, que te convaliden de alguna o que validen de alguna manera tu existencia, digamos, como gobernante de un país, que podría haber algo de eso en esto, pero es decir, no creo que sea negativo viajar a distintos países. Sin embargo, el tema, y vuelvo a la pregunta que tú planteas, que me parece que es la fundamental: ¿cuál es la política exterior del Ecuador en este momento? Y resulta difícil de determinar, justamente por esto que tú también lo has dicho claramente. Es decir, parecería que va a visitar, no en visita oficial, aquella que tiene que ver con la famosa foto en Mar-a-Lago, no era una visita oficial, ¿no es cierto? No recuerdo, tal vez me equivoco, no ha habido una visita oficial del presidente Noboa al presidente Trump o al gobierno de Estados Unidos, a la nueva administración. No tengo claro. Estuvo presente en su posesión. Sí, pero eso no es una visita oficial. Ahí estuvieron invitados probablemente todos los gobernantes del mundo, ¿no es cierto? Eso no es una visita oficial realmente.
pero sí visita a Xi Jinping, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo hoy día visita a Lula. los países del sur del continente, a Lula, entiendo que visitará también Uruguay, y visita Argentina también, ¿no? Entonces es como contradictorio. Alguien comentó que probablemente esta visita es justamente para validar su rol como presidente del Ecuador, puesto que ninguno de esos presidentes asistieron a su posesión. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos, todo eso puede tener cierta lógica cuando uno es un gobernante y necesita hacer presencia y mostrar que gobierna el país legítimamente, ¿no es cierto? Eso es también obtener legitimación. Sin embargo, volvamos a la pregunta de base que tú planteaste, ¿cuál es la política exterior del Ecuador? Y esto nos lleva pues a partir de lo que vemos, de lo que escuchamos, de las posiciones que ha tenido el Ecuador respecto de temas muy importantes que se dan en el mundo actualmente, que claramente su línea no es precisamente una línea que esté apegada al derecho internacional en primer lugar, y aquí me permito citar con toda claridad y frontalmente la violación al derecho internacional cuando se produjo la violación de la soberanía territorial de México al invadir la embajada, por ejemplo. Pero también respecto de otras posiciones que tienen que ver con lo que sucede en el mundo actualmente, y me refiero puntualmente a los temas del genocidio en Gaza, ¿no? Hay posiciones que no son tampoco tan frontales, y eso es lo que asusta un poco, ¿no? Porque no hay mucha claridad. ¿Cuál es realmente la línea? A pesar de que en sus actos y sus acciones y sus actuaciones vemos un posicionamiento más hacia, y debo decirlo desde mi perspectiva, alineada más a la política norteamericana. Entonces, un poco esa es la realidad. Ahora, por la experiencia, y qué bueno que vaya citando María Isabel, estos casos que quedaron en el pasado, pero que deberían estar también siempre en nuestra memoria, ¿no? El de la invasión violenta a la Embajada de México en Quito, los pronunciamientos a través de nuestros delegados en Naciones Unidas con respecto del tema Palestina, etcétera. Por la experiencia que tiene María Isabel, como ex canciller de la República, con todos los problemas que está atravesando actualmente el país, para volver nuevamente a la primera pregunta: inseguridad, violencia, control fronterizo o descontrol fronterizo, economía, crisis social, política, es un cóctel del desastre que vive el país. ¿Por dónde deberían ir las prioridades justamente de esa agenda de política exterior? Bueno, a ver, es una pregunta muy difícil de responder porque, claro, yo desde mi perspectiva y desde mi forma de ver las cosas probablemente iría por otro lado. ¿Integración, por ejemplo? Justamente venía pensando ahora, dentro de la agenda no se ve, y qué bueno que lo mencionas, venía pensando justamente, normalmente la Cancillería gestiona y debe gestionar también toda la política de integración. Y la integración es no solamente la integración regional o subregional, ¿no es cierto?, de países andinos, de América del Sur, América Latina y el Caribe, ¿no? Es decir, principalmente son esas. Sin embargo, no se ve claridad de política en esa línea, ¿no? Tal vez se le ha delegado o se le ha pasado la responsabilidad de la integración al Ministerio de Comercio Exterior, entendiendo la integración solamente como una integración comercial, que es una forma de entender la integración, pero no la única, ¿no es cierto? Podría ser que eso hace que desde la Cancillería no se vea claridad respecto de la integración. El otro rubro del Ministerio de Relaciones Exteriores hoy es el de la movilidad humana, donde también vemos algunas acciones, pero que claro, no es la perspectiva aquella de la protección, la defensa de los intereses de nuestra comunidad migrante en el mundo. Sí, mucha presencia cuando de elecciones se trata, sin embargo, como una continuidad de política hacia nuestras comunidades migrantes no se ve mucha claridad. Entonces yo creo que en definitiva, volviendo un poco a cuál es la línea de política exterior del Ecuador, hay que reconocer que el Ecuador ha sido un país que ha mantenido una tradición de política exterior basada principalmente en el respeto al derecho internacional, a las convenciones internacionales, a la convención a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, a todos aquellos acuerdos a los cuales el Ecuador ha adherido decididamente, frontalmente y siempre ha defendido. No voy a pretender hacer comparaciones innecesarias, pero sí creo que vale la pena recordar respecto a los temas de soberanía, ¿no? Eso es un tema que el Ecuador ha mantenido
sistemáticamente, históricamente, en su agenda de política internacional, ¿no? El Quizás respeto a la soberanía nacional y a la soberanía de los otros estados también. Quizás el último episodio que fue María Isabel protagonista, aquel encuentro entre Correa y Uribe después de lo sucedido el 1 de marzo del 2008 en Angostura, ¿no? Para hablar de respeto a la soberanía. Aquel fue un evento, el evento más grave probablemente que vivió el Ecuador, que ha vivido el Ecuador en los últimos 30 años, diría yo, y que claro, fue una batalla muy dura de luchar, porque claro, no históricamente, sino en el mundo, la concepción era contraria a nuestra posición, justamente por la capacidad, diría yo, comunicacional del gobierno de Colombia en ese momento, ¿no? Que vendió una imagen muy contraria a lo que en realidad sucedió y que obviamente no era muy fácil de desmontar, ¿no? Ya que hablamos de eso, María Isabel, ¿cómo fue ese encuentro? Porque hay una foto que es icónica, ¿no? Donde se ve el rostro de Correa fijándole la mirada a Uribe, y tú al lado de Correa. Sí, estaba con él, ¿no? ¿Cómo se sintió ese apretón de manos? Bueno, ese momento fue un momento increíble porque, claro, cabe recordar que esa era una reunión del Grupo de Río, que se llama, que se realizaba en la República Dominicana. El presidente dominicano era Leonel Fernández. Había sido convocada mucho antes de que los hechos de Angostura, que se les conoce así, se produjeran, ¿no es cierto? Estaba agendada, era una agenda que tenía una agenda que no tenía nada que ver con el hecho, pero finalmente, al haberse producido aquellos hechos horribles, nefastos, toda la reunión de presidentes giró en torno al tema. Fue muy, muy, muy interesante estar ahí, ser testigo presencial de los hechos, pero claro, ahí se plantearon claramente las dos posiciones del presidente Correa con su magistral exposición. El presidente Uribe planteó su tema desde su perspectiva, también utilizando mucha estrategia de comunicación. Muy hábil, presentó Uribe, videos y cosas increíbles que, claro, el que veía eso sin conocer la realidad decía, wow, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Pero lo increíble fue el momento en que, y a mí me sorprendió un poco y debo reconocerlo, el presidente Chávez, que estaba obviamente allí también presente, dijo, bueno, a ver, por favor, esto hay que superarlo y hay que darse la mano. Yo decía, esto es una cosa como para salir del lío, una cosa un poquito infantil, ¿no? Como cuando dos amigos o dos hermanos se pelean, dice, a ver, dense la mano, abrácense y ya. Y claro, ante eso el presidente Correa, pues, y todos dijeron, sí, a ver, salúdense. Y claro, el presidente Correa se quedó plantado donde estaba, él no se movió, fue el presidente Uribe que se desplazó desde donde estaba sentado, que era al frente, dio la vuelta alrededor y se acercó a saludar, a dar la mano, pues, y ahí vimos claramente que sí, hubo un estrechón de manos, pero claramente las posiciones estaban muy bien marcadas por la mirada del presidente Correa, luego de una intervención magistral, ¿no? Para mí fue muy interesante. Luego se acercó a mí a saludar también, y yo también expresé mi rechazo con una mirada, pero claro, la mía no era tan importante en ese momento como la del presidente Correa. Es un momento histórico, diría yo, y creo que fue interesantísimo estar allí. Pero bueno, volviendo a los temas de soberanía, yo creo que ese es uno de los temas donde el Ecuador no está actuando necesariamente en la línea, y que no se trata simplemente de mantener una tradición por la tradición, sino porque uno ha defendido, el Ecuador en general ha defendido históricamente la posición de la soberanía, que tiene que ver también con nuestra historia, desde los temas del conflicto con el Perú, claro, y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que eso falta un poco, falta mucho, diría yo. Es más, creo que hay una línea que nos lleva hacia... es duro lo que voy a decir, ¿no? Pero es mi perspectiva, hacia la entrega de la soberanía. Por ejemplo, cediendo la posibilidad de que se instalen nuevamente bases por ejemplo, militares. Clarísimamente, me iba a referir exactamente a ese caso. Es decir, el hecho de que se esté planteando, el mero hecho de plantear esta reforma a la Constitución que retire la prohibición que existe de la presencia de bases y tropas extranjeras en nuestro territorio, es claramente para mí un desviarse de la tradición de política exterior del Ecuador, de defensa de su soberanía territorial. Y creo que eso es algo muy grave, porque el Ecuador, y hay que reconocer, somos un pequeño país, no somos una potencia ni militar, ni económica, ni social, ni de nada ahora, ¿no es cierto? A veces nosotros como pequeños países nos queda... El único argumento es justamente la defensa de los principios y los valores fundamentales que han construido nuestra nación. Y en ese sentido yo considero que debería haber una exigencia mayor en general, ¿no? De distintos actores de
mantener esta política que es la que nos da, y debo decirlo, la que nos ha dado dignidad históricamente, ¿no? María Isabel viene 2 años pasando en Haití, cumpliendo con una misión de Naciones Unidas, en un país que atraviesa una profunda crisis política, social, de seguridad también, ¿no? Que lo ubica entre los países más violentos del mundo, Haití. Yo no voy tampoco a plantearle a María Isabel que nos hable sobre una comparación entre lo que ocurre allá y lo que ocurre acá. Probablemente son fenómenos distintos, pero ¿qué se puede decir con respecto de lo que está pasando en Haití y de lo que ahora está experimentando el Ecuador con respecto de esta creciente violencia? Muy bien como lo planteas, Alexis. Yo últimamente he estado viendo desde, mientras estaba en Haití, ¿no es cierto? Y obviamente siempre pendiente de lo que sucede en el país también, que con más frecuencia algunos actores toman a Haití como una referencia de lo peor para compararnos con él, principalmente obviamente en los temas de inseguridad. En la práctica, coincido contigo, uno no puede simplemente referirse a un X país, cualquiera que este sea, como antes se decía, nos van a convertir en Venezuela, ¿no es cierto? Como una gran generalización, y que ahora se diga estamos peor que Haití, ¿no? Creo que eso es incorrecto, es injusto, no es objetivo, y cuando uno compara debe comparar hechos puntuales, porque las realidades, la historia, las circunstancias, los procesos de cada país son distintos y uno no puede generalizar. En ese sentido yo creo que Haití sin duda tiene una crisis multidimensional, que no es una crisis reciente, es una crisis histórica, diría yo. Me atrevo a decir que es una crisis que desde la independencia. Sí, que se origina en su proceso de independencia, justamente. Cabe recordar que Haití fue la segunda república independiente en las Américas, después de Estados Unidos. En 1804 hubo la Revolución Haitiana, pero la Revolución Haitiana tuvo una característica muy especial que tú debes conocer, que es el hecho de que fue una revolución y una guerra por su independencia, pero no solo por su independencia de la colonia francesa, sino en torno a la libertad de la esclavitud. Es reconocida en el mundo como la primera república negra en el mundo. Cabe recordar que en África los países obtuvieron su independencia de las colonias en los años 60, o sea, más de un siglo después. Entonces, Haití sí marcó un hito en ese sentido. Y eso produjo, imagínate la reacción de los colonizadores franceses, ingleses, españoles e incluso ya de la república, digamos del país independiente de Estados Unidos, que tenían su fuerza de trabajo y su economía giraba en torno a la mano de obra esclava, ¿no? El hecho de que un pueblo esclavizado, ¿no es cierto?, o la población esclavizada por un colonizador obtenga su independencia en una lucha armada muy violenta. Eso generó obviamente un estigma, un rechazo, una discriminación a partir de ese momento que llevó a Haití desde sus orígenes como república a estar en desventaja, ¿no?, respecto de su posibilidad de desarrollo. Solamente como mención que vale la pena conocer, Francia le impuso incluso una indemnización a Haití para ser reconocida como república, y en el año 1825, me parece, les obligó al pago de una indemnización gigantesca que Haití acabó de pagar apenas en 1947. Entonces, son casi 150 años de retraso, en sus posibilidades de avanzar económicamente en el desarrollo, en las posibilidades de consolidarse como república. Entonces, todo eso es una especie de carga histórica que Haití ha llevado en su proceso. Y obviamente hay muchos otros momentos, la ocupación norteamericana durante casi 20 años, la tremenda dictadura de los Duvalier durante 30 años. Todo eso ha producido que Haití realmente no logre consolidarse como un estado pleno, ¿no? Y desastres como el que vivieron con el por terremoto. Supuesto, luego viene obviamente el terrible, desastroso terremoto del 2010. Entonces,
es una continua, ha tenido una vida como república muy, muy difícil, y eso hace pues que hoy por hoy sus estructuras estén completamente, casi diría yo, desmanteladas. Hay un gobierno transicional luego del asesinato del presidente Moïse en el 21. Todas esas cosas hacen que la nación como tal tenga una especie de gran trauma constante, ¿no? Del cual no ha podido salir. Y desafortunadamente eso hace que el Estado haitiano, yo no me gusta hablar de Estado fallido, porque no creo en ese término, no creo que haya estados fallidos. En el caso de Haití es que nunca ha podido consolidarse realmente como Estado, y sus estructuras, sus instituciones son casi inexistentes. Pero bueno, tu pregunta era, resulta a veces difícil no comparar, ¿no? Pero hay que comparar a partir de los mismos criterios, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que, voy a decir algo que tal vez suena muy fuerte, desde muchos puntos de vista Ecuador está peor. ¿Por qué? En el sentido de que, no solamente desde cifras de muertes violentas, ¿no? En el primer semestre de este año, Haití tiene alrededor de 3.219 muertes violentas. En el caso de Ecuador hemos superado las 4.000. Entiendo que vamos a llegar a cerca de 9.000 muertes violentas en este año, de acuerdo a las proyecciones. Pero digamos, ahí claramente estamos peor. Pero también hay que entender algo que para mí es algo que vale la pena, sobre lo que vale reflexionar. Yo digo que estamos peor porque en Ecuador, y aquí pongo comillas, ¿no es cierto? Lo pongo entre comillas, estamos bajo un gobierno electo democráticamente. Supuestamente tenemos institucionalidad, ¿no es cierto? Tenemos una asamblea electa, tenemos un ejecutivo electo, tenemos una justicia presente, digamos, y hay en el caso de Ecuador los otros poderes del Estado también, más o menos, ¿no es cierto? Entendemos que de alguna manera están siendo controlados desde el Ejecutivo principalmente, claro. Pero bueno, eso es otro están debate, operativos, ¿no es cierto? digamos. Sí, están allí, funcionan más o menos, claro. Están ahí presentes. Tenemos una fuerza policial, entiendo que no tengo las cifras exactas, pero creo que supera los 60.000 hombres. Entre 40 y 50.000. Ya, los 50.000 hombres. Tenemos fuerzas armadas instituidas desde históricamente. Tenemos más de alrededor de 120.000 hombres en cuanto a fuerzas de seguridad. El caso de Haití es completamente distinto. Haití no tiene fuerzas armadas, es un país al que le impidieron tener fuerzas armadas luego justamente de la dictadura de los Duvalier, y digo, le impidieron, son los poderes extranjeros, principalmente los Estados Unidos, no permitieron que se constituyan fuerzas armadas, entonces no hay fuerzas armadas. La policía de Haití es una policía muy debilitada, mal equipada, con menos de 15.000 hombres efectivos, entre comillas, tampoco son números exactos. Entonces no hay una fuerza de seguridad capaz de más o menos controlar la situación. Otro fenómeno muy importante, digamos, tú puedes decir todo esto es peor, ¿no es cierto?, en el caso de Haití, pero nuestra institucionalidad debería permitir que seamos más eficaces en el control de la inseguridad. En el caso de Haití, yo te digo, no pretendo justificar y decir que es correcto, pero se justifica de alguna manera lo que está sucediendo. Y luego otro fenómeno que es muy importante, y es que en el caso de Haití, la presencia de bandas criminales se encuentra en la capital, en Puerto Príncipe. Eso significa que el centro del poder, el centro económico, ¿no es cierto?, el centro de la vida nacional está bajo el control o la influencia directa de bandas criminales, que en el caso de Ecuador no es. Obviamente ellos las bandas criminales están presentes en toda la costa ecuatoriana y sabemos lo nefastas que son, pero el centro del poder no está bajo el control de las bandas criminales, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el poder político. Exactamente, el poder político, el poder económico. Claro. Eso podríamos tener un largo debate sobre si eso es así o no, ¿no es cierto? Porque hay señales de que podría haber vínculos, ¿no? En el caso de Haití, esos vínculos son muy claros, ¿no? O sea, es clarísimo la vinculación de actores del sector privado. No se va a decir que el sector privado en general, pero algunos actores del sector privado que controlan la economía haitiana, actores del sector político, y las bandas criminales están relacionadas, el sistema financiero haitiano también tiene relación. Entonces digamos,
y puede sonar un poco contradictorio lo que estoy diciendo, de que estamos peor que Haití. Yo creo que estamos peor, porque nosotros más mal que bien tenemos algo de institucionalidad, tenemos fuerzas armadas, tenemos policía, hay una estructura que debería permitir... Tenemos lo que mencionabas tú antes, María Isabel, un Estado. Exactamente, sí, un Estado del cual podemos criticar muchas cosas, ¿no es cierto? Pero hay la institucionalidad del Estado. Y creo que es muy importante, venía escuchando una entrevista ahora, donde el entrevistador le preguntaba al entrevistado, tal vez sabes a cuál me refiero, ¿qué pasa con el Estado? ¿Por qué no somos capaces los ecuatorianos de entender lo que es el Estado, la importancia del Estado? ¿Qué es el Estado? Porque hay como entrevista de ayer, dices tú. Una cierta ignorancia. Está muy buena la del Jacobo García con el expresidente Correa. Es una muy interesante entrevista porque no fue sobre lo político, la cosa. Fue una conversación más que una entrevista. Fue una súper chévere. Sí, me pareció muy positiva, interesante, con criterios académicos además importantes. Pero bueno, entonces, esa es la realidad. Yo debo decirte que mientras estuve en Haití, esos 2 años, que coinciden con los 2 años del gobierno casi, ¿no?, del presidente Noboa, permanentemente he estado comparando, ¿no?, tratando de comparar las cosas de manera específica, no en general, y temo que Ecuador puede llegar a una situación similar. Eso sería catastrófico. De la de Haití, ¿no? Hay que entender que Haití vive, además, eso es importante, yo mencionaba el hecho de que en Ecuador se trata de un gobierno democrático, es un gobierno electo, puede haber todas las críticas, las dudas, lo que sea, pero este electo ha sido reconocido internacionalmente, tanto que el presidente está visitando países como presidente, obviamente, pero sin duda la situación, me perdí un poco de lo que iba a decir, pero en todo caso... ¿Que podríamos llegar a la situación de Haití? Sí. Hablaba yo del tema del sistema de gobierno. A la democracia, ¿no? O sea, aquí hay un gobierno electo, a pesar de las críticas, de las dudas, lo que sea, es electo, está reconocido. En el caso de Haití, desde el año 2021, en que asesinaron al presidente de la República, o sea, ese es un magnicidio, un verdadero magnicidio, ¿no? Se metieron unos sicarios de su casa, asesinaron a él y a... El problema es que hasta el día de hoy no se sabe, ¿no? Y ese es el gran ¿Estuvieron problema. involucrados algunos sicarios colombianos? Sí, hubo sicarios colombianos, pero ahí, de acuerdo a las investigaciones, hay vínculos del poder, de sectores del poder privado, político, etcétera, ¿no? Inclusive la policía, hay muchas dudas. Increíble. Y ese es el problema fundamental de Haití, la ausencia de justicia, la ausencia de sistema de justicia, la impunidad reina, y eso implica obviamente que el ciudadano común está en la total indefensión, todos están en indefensión, no hay a quien recurrir, todo queda en nada, ¿no? Imagínate el magnicidio. Anarquía casi, ¿no? Podría llamarse una anarquía, efectivamente, podría llamarse una anarquía, a pesar de que hay quien dice que esta es una anarquía controlada, que esto tiene un objetivo y que está planificado desde fuera, desafortunadamente. Pero bueno, solamente acabar esta parte diciendo, es que a lo mejor ya la entrevista se acaba también porque he hablado mucho. En Haití no existe un gobierno democrático, viven en una transición desde el año 2021, son 4 años de transición, y una transición, para mí una transición es, en este caso, asesinaron al presidente, debía haber una sucesión, que no se dio, fue manipulada, fue dirigida desde afuera, en fin. ¿Convocas elecciones? Exactamente. Se debía convocar a elecciones, no se pudo convocar por la situación, y eso ha ido empeorando, sobre todo por la situación de seguridad. Pero resulta que a lo largo de esta transición, una transición es de eso, o sea, sucede lo que sucedió, desaparece desafortunadamente el presidente, debe haber una sucesión legal, si no hay, debe haber una convocatoria de elecciones inmediata, nada de eso se produjo, y esa transición solo terminará cuando haya elecciones, ¿no es cierto? Sin embargo, en el periodo de 4 años ha habido 3 cambios de gobernabilidad, 3 momentos distintos donde los partidos políticos, los intereses económicos, privados, etcétera, han llegado a acuerdos para reemplazar y nombrar unos gobiernos transitorios que cada vez deberían dedicarse a organizar elecciones, pero que por la situación de seguridad, que cada vez es peor, es imposible de realizar. Bien decías, querida María Isabel, se nos va terminando el tiempo, pero yo no quiero desaprovechar esta oportunidad para preguntarte también, ¿cómo ves tú los acontecimientos de la geopolítica de los últimos días y de los últimos meses, ¿no? Con este liderazgo tan distinto, tan diferente de Trump al que fue su primer mandato. Yo confiaba que sea
una segunda parte de lo que fue el primer mandato de Trump, donde el mundo entero vivió una relativa calma, paz, etcétera. Ganaron los demócratas y otra vez el mundo se volvió un polvorín, pero con Trump la cosa vemos que está tomando unos giros un poco inesperados, ¿no? Y, digamos, me preocupa mucho, por ejemplo, esta escalada armada que está acercando a través del Caribe hacia Venezuela, y lo que podría pasar con el régimen de Maduro y de Venezuela, más allá de Venezuela, con la paz de la región, ¿no? Porque sabemos que Estados Unidos, a donde lleva su democracia o su sistema democrático, termina dilapidando países, como pasó con Libia, con Siria, etcétera. Entonces, hemos visto una fotografía que también es icónica de esta semana, todos los líderes europeos sentaditos como en una clase con Trump dictándoles la cátedra, ¿no? Entonces, sí es para preocuparse un poco. Absolutamente. A ver, yo creo que el tema de la geopolítica mundial, de lo que está pasando en el mundo hoy día, es un fenómeno, yo no diría inesperado, pero sí realmente preocupante. Y básicamente lo que yo veo, y esto también desde mi perspectiva de mi experiencia en Haití, ¿no? Es el hecho de que tal vez en el periodo anterior de Trump, al menos respetó el derecho internacional. Ajá. Y una vez más, eso es fundamental en cualquier estado, el respeto al derecho internacional, porque son los compromisos universales, universales en cuanto a que todos los países acordaron ciertos criterios a través del sistema de Naciones Unidas, que está muy criticado hoy, muy rechazado en muchos espacios, pero que finalmente son decisiones que los estados tomaron en su momento. El gobierno de Trump me parece que claramente tiene una visión de destrucción del sistema multilateral, no solamente desde el punto de vista de que ha atacado directamente a las Naciones Unidas de distintas maneras, en parte no es del origen real, pero claramente en torno a la posición de Naciones Unidas respecto del conflicto en Palestina, de la situación de Gaza, ¿no? Ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Pero eso es solamente una señal de esta visión más integral, más global que tiene, veo yo, la administración de Trump, que es el de destruir el sistema multilateral. El sistema multilateral es el que ha permitido, mal que bien, con muchos defectos, muchos problemas, al menos intentar mantener la paz y la seguridad en el mundo, aparte de los temas de desarrollo, los temas humanitarios, etcétera. Puede haber 1000 críticas que son válidas también al sistema, no digo que no. No es perfecto. Sin embargo, esa posición de Trump está llevando al mundo a ver lo que estamos viviendo, donde el gobierno, la administración de Trump, se abstrae completamente de los acuerdos internacionales y actúa unilateralmente en relación bilateral, ejerciendo su enorme presión a través de los mecanismos económicos, las famosas tariffs que les llaman, a través de mecanismos de seguridad, ¿no es cierto? Donde ellos simplemente imponen, presionan a los distintos estados del mundo para obtener sus propios intereses. Y eso vemos claramente en el caso de Gaza, vemos el caso de Panamá con el tema del canal de Panamá, claro. No sé si lo siguieron, es un tema muy grave. Sí. Es decir, inicialmente amenazas de Trump al gobierno de que van a tomar control nuevamente. La primera reacción del presidente panameño es: no, el canal es nuestro, claro. La posición soberana, ¿no es cierto? Admirabilísima. Desafortunadamente no duró mucho, porque yo uso una expresión que tal vez no es bonita. Estados Unidos, del gobierno de Trump, nos tiene, y digo a todos los países del mundo, de una manera u otra, agarrados por el cuello, y solo aflojará cuando cedamos a sus presiones. Eso es gravísimo, porque eso significa que el multilateralismo va perdiendo fuerza, y aquí es la imposición unilateral de un Estado respecto de los demás. El único contrapeso que se podría esperar, diría yo, es el papel que China juegue en todo esto, y esto yo lo vi muy claramente en el Consejo de Seguridad, donde tenía que hacer yo un informe trimestral por mis funciones en Haití, y claramente la posición de China y Rusia en ese momento, ahora tal vez se haya modificado un poquitito, ¿no? Por esta relación tan especial que tienen Putin y Trump, pero China es siempre la que hace un contrapeso en el Consejo de Seguridad, donde, tú sabes, hay los 5 países que tienen un veto. Entonces o Estados Unidos veta las propuestas hechas por China y Rusia eventualmente, o sucede al revés. Entonces el único contrapeso, y a nivel global, a nivel económico, etcétera, China es la única
el único estado realmente, el único país que puede de alguna forma, y lo está haciendo de hecho, algún contrapeso a Estados Unidos. En materia económica, comercial, geopolítica. Y todo. te pregunto ya en lo local, ¿podría ser China, por ejemplo, quien frene esta avanzada y estos intereses de invadir Venezuela que se viene comentando y mucho durante las últimas horas? Bueno, yo creo que la decisión de Trump de mandar esta flota al Caribe, y cabe mencionar, sí, el gran pretexto es Venezuela, ¿no es cierto? Ese es lo que se vende, ¿no es cierto? Y sin duda hay una cosa importante en relación a Venezuela. Pero que Venezuela ya está bloqueada hace rato, ¿no es cierto? O sea, esto no es Pero ahora nuevo. están usando el pretexto del narcotráfico. Sí, pero es que ese es el tema. El tema regional en el Caribe, para todos los estados de esa zona, es el tema del narcotráfico y las redes transnacionales. El caso de Haití es de eso. Y Estados Unidos con Trump ha tomado esta posición también, un rol ya no de la ayuda al desarrollo, suspendió todas las ayudas a través de las agencias de Naciones Unidas, bueno, lo de USAID, eso a nivel mundial. Sino que ahora es ya el uso directamente de fuerzas militares con presencia. Sería muy grave que creo yo creo que habría una reacción global, diría yo, y de China, evidentemente, hasta Rusia podría tener una posición clara allí, de que pretendan eventualmente invadir Venezuela. Pero no es Venezuela, es la región completa. El pretexto es del narcotráfico, como siempre, ¿no? Como siempre, pero detrás hay muchos otros intereses que conocemos. Te voy a comprometer, María Isabel, para hablar de este tema en una segunda entrevista porque está interesantísimo, porque creo que también esto obedece, por ejemplo, a la apertura de este puerto en Perú, controlado por los chinos, y claro, y ahí nos da mucha tela para seguir cortando. Un placer, como siempre, como dice una amiga siguiendo la entrevista, un deleite escucharte y conversar contigo y verte a los tiempos Alexis, también. Un gusto estar con ustedes. María Isabel Salvador, ex canciller de la República, conversando con nosotros, 8:52, hacemos un breve corte y está conectado vía Zoom a Pauqui Castro, dirigente indígena, para hablar de lo que ha sucedido con Leonidas Dizen esta semana.